Pues buenas tardes, amigos y compañeros, compañeras, y guesteros y guesteras y aficionados a la historia. Vamos a seguir hablando sobre un poco de toponimia por diferentes lugares. El otro día estuvimos hablando sobre las producciones y toponimia, concretamente de la mesa. A veces he tenido que repetir la cuestión de los topónimos, pero es necesario el hacer un repaso de ellos para que nos quede plenamente registrado o en la memoria. Hoy vamos a hablar un poco sobre las zonas de Chacorche. Sí, los barrancos de Chacorche, los barrancos de Añaco y los barrancos de Afirama, que en la cueva de Añaco, allí el encontrarse los dos barrancos, Afirama con Chacorche, se produce un caudal cuando llueve de agua, y antiguamente esto era impresionante. De hecho se ve los basaltos y todo pulido por lo que el agua hace en su continuo andar, porque va puliendo y todo depende de la presión del agua a través de los siglos y los siglos en el barranco. Pero hablando de topónimos, si nos situamos en Afirama, bajo el Risco Caído, subimos por la parte de que vamos al Campito, ahí está el cementerio. Después del cementerio, pasando el cementerio, tenemos Llano del Campito. Se llama allí Llano del Campito, porque es como algo llano, es un pequeño campo, dijéramos, más llano. Después tenemos el Pie del Robado. Está también el Robado, ya mencionado tantas veces. Por la parte izquierda tenemos lo que se llama las Casitas, y más abajo Fuerañaco. Pero vamos a seguir así barranco arriba, y ahora nos posicionamos como si tuviésemos que ir al fondo del todo de dicho barranco, donde nace el barranco. Nos vamos encontrando con topónimos como Chafache, topónimos como Viera, Las Heras. Continuamos adelante y ahora nos encontramos con lo que se llama Cueva Cumplida. Como he dicho, la ladera de Viera, su extensión es enorme, de grande, enorme, y hacia arriba y hacia afuera. De hecho, había caminos que subían, que bajaban, y que aquí los higuesteros y higuesteras, pues todos iban a recolectar sus frutas y a sus labores y sus quehaceres en la época cuando las aguas, no había tantas aguas de galería, no había galerías en ese entonces, y se recogían los secanos. Ahí me acuerdo ver perfectamente las uvas amarillas de color oro viejo. Eran unos parrales impresionantes, porque el barranco al bajar removía los áridos, y entonces lo que le gusta tanto a la parra como a la higuera era eso, ese movimiento. Después eran regadas a lo mejor un par de veces al año, y era lo suficiente, porque eso tenía unos troncos y unas raíces y un poderío, esos árboles impresionantes. Bueno, pues después de andando hacia arriba nos encontramos con toda esa ladera de las barranqueras, las laderas de los Codazos a continuación, y después, si seguimos más arriba, nos encontraremos con el Risco Colorado, y después también con las Chapas. Pero si ahora estoy hablando de la izquierda, pero más abajo, frente al pozo, un poquito más abajo del pozo, hay una higuera que era decíamos nosotros, de Luisa, la del teléfono. Servía como punto de referencia porque ahí se llama 20 reales de arriba, y había otro topónimo más abajo que decía 20 reales de abajo. La razón, deduzco que por el nombre del topónimo, que es un topónimo menor, me imagino que alguien hizo una transacción comercial de venta o compra-venta, y seguro que alguien dijo, y aquello me costó a mí 20 reales. Los reales, como antiguamente eran reales de vellón, pues le costó 20 reales. Bueno, pues vino el nombre ese, después se quedó el nombre, y aquello me costó, aquel trozo de terreno que cariñosamente cuidaba y en el cual estaba contento porque producía tanto las higueras como, repito, las viñas, esos viñedos. Se llamaba 20 reales de arriba y 20 reales de abajo. Después, por la parte de la derecha, subiendo hacia Chacorche, nos encontramos con el topónimo donde está el pozo, concretamente, que se llama Las Almácigas. Después estaba Joncho, y después hacia arriba estaba lo que se entiende como todas las laderas de Joncho, y también
hasta llegar a la Laja de la Frasquilla, y después de la Laja Frasquilla hacia afuera eran todas las laderas que están relacionadas con las laderas del Roque. Seguimos hacia arriba y nos encontramos con las lajas de Ginabargo. Ya creo que en una ocasión mencioné que había una famosa cruz allí, llamada la Cruz de los Enamorados. Eso está en las lajas de Ginabargo, descansaderos de Ginabargo, porque se descansaban con las cargas, se hacían las pausas allí. Después más arriba está, incluso hay una galería, está Ginabargo. Y más arriba, subiendo a la derecha, nos encontramos con la reina de arriba, la reina de abajo, dos topónimos, no es que hubiese dos reinas, sino en cuanto a tierra me refiero, con ese topónimo. Y también se le conoce como el paso de la reina, las laderas de Choliva, las laderas de Chacorchi. Después más al fondo, arriba del todo, encontramos el corral de las cuevitas o las cuevitas, el lomo La Jara, el lomo gordo. Toda esa geografía en su extensión era cultivable y también era pastoril. Los pastores, los cabreros, siempre tenían que tener mucho cuidado para que sus cabras no se escaparan o fueran a las tierras del labrantío y comieran los frutales. Eso estaba incluso penado, había guardas que vigilaban continuamente el andar y el cuidado que tenían que tener los cabreros para no hacer daño. Pues pasando de la reina de arriba y de la reina de abajo, y hablando y mencionando lo que es en su extensión, todo ese tipo de esas laderas, nos vamos hacia arriba y ahora nos encontramos a la izquierda con la Hoya del Paso, la famosa Hoya del Paso. Continuamos la marcha por unas calzadas que son impresionantes hacia arriba y ahora nos encontraremos, por supuesto, con la galería de Chacorchi. Hace muchísimos años que ahí ya no se trabaja, pero que sigue dando agua. Ojo, no sé, pudiese dar a lo mejor, no sé con exactitud, porque últimamente no he estado allí, pero pudiese ser que esté dando 20 pipas, pero también muchas más, pudiese ser 80 la reina, y más abajo está Ginabargo también, que actualmente siguen dando agua, por supuesto. La de Honcho fue la que dejó de dar agua, se secó, porque al no seguirse trabajando, evidentemente pues terminan secándose las galerías o tienen un poco de, dijéramos, de agua en el frente, pero si no se canaliza bien y se limpia, el agua no puede salir hacia afuera. Una vez ya llegamos a las galerías de Chacorchi, pues está lo que ya el otro día hice una mención cuando estuve con Archinife, etcétera, etcétera, y la experiencia aquella que tuvimos de encontrar un murciélago. Bueno, pues todos esos chabocos que están ahí, porque lo hablé a nivel de chabocos, ahí está lo que se llama la lecherita, está después el frontón que se sube por la vereda hacia el Pico del Diablo, no al Pico del Diablo, perdón, a la Laja del Diablo, porque el Pico del Diablo está por las zonas de Mariquita. Y a su vez, en la parte de la izquierda está el otro chaboco, en la cual nosotros encontramos el famoso murciélago. Después, arriba al fondo está el chaboco oscuro. Es significativo, yo nunca he estado ahí, pero me decía un cabrero antiguo que en ese chaboco se formaba una oscuridad, era como, por eso le dicen el chaboco oscuro, como si fuera un lugar mágico, y a veces ahí andan las nubes, se posan y hay unos movimientos, porque ahí hay mucha verticalidad, ahí hay muchas laderas, muchas fugas impresionantes. Pues en ese chaboco oscuro, volviendo al tema, dice que había colmenares salvajes. Quiere decir que la miel chorreaba en el chaboco arriba, y no sé si ellos en alguna ocasión con la lanza o el regatón pudieron coger algún panal. No, de esto no sé que él me hizo una conversación, pero ya él falleció y eso era muchos años. Pero sí me dijo que había colmenares salvajes. Los colmenares salvajes son aquellas abejas y su enjambre que se desplaza y cuando ven una grieta en un lugar apropiado, en un lugar inaccesible que nadie las moleste, pues allí se posa la reina y allí todo el conjunto o toda su tropa, por decirlo así, militarmente hablando. Después más arriba, pues ya están las partes de Amarnia, las partes también de las pasadas. Esa pasada dan a la gollada al hospital, que en este caso nos llevaría al Brezal. Y en esas pasadas son muy peligrosas para pasar. Eso no es fácil de realizarlo. Las cabras lo hacían de una en una. También está la famosa fuente de Ijeque,
y las famosas fuentes de la pasada al gallo. Cuando hablé el otro día en el término de fuente, lo expliqué. Y me decía mi tío, el luchador, que cuando en la época de él, de su juventud y antes, los que eran cazadores o aficionados a la caza, dice que la pasada del gallo era porque era imposible pasarlo a menos que lo hicieras amarrado, que alguien te amarrara y te fuera dando cuerda o soga para seguridad, porque era muy difícil, porque había un risco que empujaba al vacío y era impresionante, o sea, era muy difícil sortearlo, pasarlo, hacer un juego de cintura, etcétera, porque era muy grande. Pues ahí dice que caía el agua, goteaba mucho el agua en ese lugar, y entonces iban a beber las palomas. Me comentaba mi tío que dice que en aquel entonces era tanta la cantidad de palomas que a veces cuando ellos iban a cazar que hacían sombra. Puede ser cientos y cientos de palomas que estaban ahí porque se alimentaban de los piñones, de los pinos, y que a beber iban allí concretamente a esa que donde llaman la pasada al gallo, pasando la pasada al gallo, en esa gotera, en esa humedad, ahí bebían las palomas. Y todo cazador siempre tenía su empeño en poder entrar, porque había las palomas que entraban, pero ellos no podían realizar ni tiros de arriba, ni de lo alto, ni de ningún lado. Entonces la paloma iba allí precisamente pues se sentía protegida de posibles intrusos. Claro, pues ellas luchan, pues, evidentemente, como todo el mundo, por la vida, ¿no? Como toda la gente y como es todos los animales. Pues bien, después de haber hablado de todos estos rincones, porque habrá muchos y muchos rincones, una vez hablando con un señor que falleció, me comentó que se habían entaliscado unas cabras por dentro de esas pasadas, que son difíciles de pasar. Las cabras se desorientaron y empezaron a bajar hacia adentro por esos riscos, y entonces eran como pequeñas repisas, y ahí van comiendo, pero el problema es que tienen que si saltan hacia abajo, van saltando hacia adentro, después no pueden retroceder, ese era el problema. Dice él que en una ocasión fue para ayudar a un cabrero, para sacar a unas cabras que habían quedado entaliscadas, esa es la expresión que se comenta a nivel de cabrero, y que cuando él pasó por una zona o bajó para atar la cuerda y para que el cabrero bajara, se encontró con unos pasos. Aquellos pasos dice que no eran habituales, y que incluso el cabrero que entró, que llevaba mucho tiempo en esa zona, que eran conocedores, tampoco hubo otros cabreros anteriores que lo comentaran, de que allí había unos pasos, pero unos pasos dice que hechos con unas piedras, pero muy bien confeccionados. Entonces yo fui y le dije, ¿de quién crees tú que pudiera haber hecho esos pasos? Entonces el hombre fue y me dijo, en el lenguaje canario antiguo, dice, ¿qué sabe uno cómo era la vida allá antes? O ¿cómo sabe uno cómo era la vida antes? Entonces él dice, ¿qué sabe uno cómo era la vida allá antes? Que dando a entender que esos fueron los aborígenes o los guanches que transitaban en esos lugares, porque su profesión era de pastores, eran cabreros, y con sus ganados, y se criaban ahí, y ahí pues para ellos era lo normal que cada día. Hay que entender que era una raza pues muy fuerte, una raza que no tenía temor a andar en esos lugares, porque desde niños nacía en esos lugares abruptos y difíciles de andar. Bueno, pues ya hemos hablado sobre algunos topónimos relacionados con Chacorche, y ahora vamos a ir por el centro del pueblo, por la parte del valle, hacia arriba. Hay lugares como por el centro del valle tenemos centenares de topónimos. Por ejemplo, los topónimos, si llegamos al pueblo, ya tenemos la Plaza de la Trinidad, nos imaginamos, estamos por aquí, subiendo de Ajoreña hacia arriba, y después ya nos encontramos a la derecha con lo que llamamos la ladera de Igueste, la vera de los Riscos, el morro de los Guirres. Cuando seguimos hacia arriba, nos vamos encontrando con lo que se llama Coroma, el pico. Después más arriba nos vamos encontrando ya con el barranco del Martín, la olla de la Mariana. Nos encontramos con la Jiménez, nos encontramos con el Llanito, nos encontramos con la Sabinita, la Morrita, y seguimos hacia arriba y nos encontramos ya bajo la Cuestita, después lo que es la Cuestita, bajo la Cuestita y la Cuestita. La parte de la derecha tenemos Gonzalianes, partes caminos, por la división de los caminos, las laderas de las Jiménez,
Después también tenemos la parte del barranco Las Marreras y el barranco del Mocán, que de hecho hay una galería famosa que aún sigue dando agua, que llegó a dar una cantidad enorme de agua, de 1100 pipas. Tenemos también las cuevas de Chavajeche, hacia arriba, después de la cuestita nos encontramos con el Barranquillo. Continuamos más arriba, nos encontramos con Atózar, las laderas de Aruama que dan hacia el sur. Y después de Atózar ya nos encontramos arriba con la morra de José Díaz, con la atravesada y con la pared de Tío Miguel. Es curioso que estos tres topónimos, pared de Tío Miguel, pared de Tío Miguel, la atravesada y morra de José Díaz, que llevará el nombre porque en su día fue algún propietario que se llamara José Díaz. Bueno, pues esos tres lugares tienen el mismo nombre, unos topónimos de nombre, pero muy cerca unos de otros. Yo diría que es el mismo lugar. Eso es para que tengamos una idea. Después ya subimos hacia arriba y nos encontramos con los campos, con Ajeja, que ya es un topónimo aborigen, y después nos encontramos con el llano de los campos, ladera de los campos, el paso de los campos, cabezada de los campos, suerte empinada, barranquera honda, y también arriba, en la parte donde antes se distribuía el agua de las galerías, tanto de Chirigel como de Araca, que todavía están esas famosas candoneras, que es una pena que eso no se restaurara, dando a entender que el memoria al agua que hubo en Igueste. Pues eso se llama Vera de las Barreras. Pero al subir de las Veras de las Barreras también, más adentro, tenemos lo que se llama las fajanas, porque en Igueste hay tres fajanas. La fajana donde está la famosa cueva y lo que se llama la catarata cuando llueve. Después está la fajana aquí abajo donde se trasquilaban las ovejas por los primeros días de mayo, que pertenecían al Rabadán, del cual voy a hablar en el futuro de esto precisamente, porque eso era una fiesta que se extinguió después de la Guerra Civil Española. Se paró, porque antes era una fiesta muy importante en Igueste, donde se reunían hombres y mujeres y una gran multitud cuando se bajaban las ovejas de las cumbres de nuestro pueblo, para que en este caso ser peladas y también marcadas, y como no, pues también se sacrificaban algunas para comer y también para los carniceros que venían para ese entonces. Esto era concretamente en el barranco que se llama el barranco de Araca, pero más abajo del barranco de Araca, del Paso de los Campos, en lo que se llama La Fajana, donde está actualmente la galería que se llama Salto del Pilar. Después, continuando hacia arriba, después llegamos a la Vera de las Barreras, porque ya el otro día hablé sobre los charcos de Agustín, etcétera. Todo esto está relacionado por el barranco de Araca hacia arriba. Pero subiendo hacia arriba, después del barranco de las Barreras, nos encontramos con la fuentita de los márgenes, la fuentita, con las laderas del Gamonal. También nos encontramos después con los márgenes y el portillo de los márgenes. Más arriba nos encontramos con cuevas negras y también, como no, con el arrastradero. Pues subiendo hacia arriba nos encontramos con los márgenes y así sucesivamente hasta llegar a la Vera Lerita, después la Olla de las Gotas y Tafate. Y ya cuando nos introducimos en la Olla de las Gotas, ya explicaré el porqué lo de la Olla de las Gotas, que una vez te introducías dentro del pinar, los pinos en la madrugada, pues durante la noche al condensarse te caían las gotas de agua. Era bueno llevar un sombrero, porque como decíamos antes, si íbamos sudando nos podíamos resfriar si nos caía agua a la cabeza. Bueno, pues ya después de haber hablado sobre este tema de los topónimos por esta zona, otro día seguiremos hablando especialmente de otras zonas y de muchas cosas que todos tenemos en común y que es bueno conocer. Pues nada, que pasen una buena tarde y esperamos vernos pronto y seguir conversando y aprendiendo de nuestro pueblo.